Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, entonces, como todos los días, queridos niños, hacemos nuestra catequesis, porque en este tiempo de pandemia no podemos irnos nosotros a nuestras parroquias, a nuestras iglesias o a nuestras capillas para aprender muchas cosas con Jesús. Pero es lindo que nosotros estemos preparados, queridos niños, para poder siempre crecer y ser buenos cristianos. Muy bien, queridos niños, ¿cuál es el tema que hoy nosotros vamos a aprender? La misión de la iglesia. Muy bien, la misión de la iglesia. Vamos a repetir de nuevo cuál es el tema, queridos niños, que nosotros hoy vamos a aprender. La misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Entonces, todos, queridos niños, vamos a saber qué significa hacer esa misión, qué significa que Jesús nos envía. Entonces, porque iglesia nosotros muchas veces ya reflexionamos y ya sabemos eso. Iglesia quiere decir comunidad. Niños, ¿qué significa iglesia? ¿Qué quiere decir? Comunidad. ¿Qué quiere decir más fuerte? Comunidad. Muy bien, quiere decir comunidad. Entonces, la misión de la iglesia, la misión de la comunidad. Y vamos a aprender entonces, queridos niños, qué es lo que Jesús nos pide a todos nosotros que tenemos que hacer como cristianos. Bueno, pero vamos a saber entonces a través de la Biblia primero cuál es la misión de la iglesia, cuál es nuestra misión. Nosotros ya como cristianos desde niñitos tenemos que comenzar a hacer tantas cosas lindas y para eso vamos a escucharle como siempre a nuestra amiguita que nos va a hablar desde la Biblia, desde la palabra de Dios. Entonces le escuchamos a nuestra compañerita sobre la misión de la iglesia. Y ahora te escuchamos desde la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes, y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos, delante de él, a todas las ciudades y lugares donde debía ir. Les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envió como corderos en medio de lobos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, te alabamos, Señor. Entonces, queridos niños, nosotros estamos hoy escuchando esta palabra de Dios que nos envía. Le escuchamos a Jesús, le escuchamos a Dios que nos quiere hablar y que nos quiere enviar. Sobre todo, queridos niños, tenemos que hacer tantas cosas lindas en el mundo, tantas cosas lindas que tenemos que hacer en nuestra familia, tantas cosas lindas que siempre tenemos que hacer con los amiguitos y con todas las personas con quienes nos encontramos. Entonces, queridos niños, de nuevo les pregunto, ¿cuál es el tema de hoy? La misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Y así como escuchamos en la palabra de Dios, nosotros le decimos, te alabamos, Señor, porque estamos contentos y porque nosotros queremos comprometernos a hacer verdaderamente esa misión y ese trabajo en la iglesia, en la comunidad, entre nosotros. Y bueno, antes que nada le vamos a conocer a nuestros compañeritos que hoy nos acompañan en nuestro programa. Bueno, ¿cómo te llamas, querido niño? Hola padre, hola a todos, mi nombre es Lucas Mora, tengo 12 años y vivo en Lambaré. Muy bien, entonces Lucas, que viene aquí con nosotros y nos está ayudando para que Aprendiendo con Jesús sea un lindo programa donde todos aprendamos. Y hoy dijimos que vamos a aprender un poco cuál es la misión de la iglesia. Bueno, y este otro niño que por primera vez viene aquí entre nosotros, ¿cómo te llamas, querido niño? Hola padre, hola, yo me llamo Tiago Carmelo Almirón, tengo 8 años y vivo en Lambaré. Muy bien.
8 añitos entonces él tiene y vive también en Lambaré y viene para ayudarnos. Y así también todos ustedes, queridos niños, todos, vengan y vamos a prepararnos siempre para que podamos ayudarnos todos juntos a aprender tantas cosas con Jesús. Por último, les vuelvo a preguntar y ahora todos juntos vamos a decir bien fuerte, ¿cuál es el tema que hoy vamos a aprender con Jesús? ¿Cuál es? La misión de la iglesia. Otra vez, ¿cuál es el tema? La misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Y entonces vamos a ir un ratito y volvemos enseguida con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Otra vez, ¿cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Porque tenemos que aprender tantas cosas lindas. Y tenemos un tema muy importante. A ver, Tiago, ¿cuál es el tema del día de hoy? La misión de la iglesia. La misión de la iglesia, eso es lo que vamos a aprender. Y ahora en esta parte vamos a entender bien, entonces estén todos atentos. Por favor, queridos niños, tengan ahí su bolígrafo, tengan ahí su cuadernito y sobre todo tengan la Biblia, porque tenemos que aprender muchas cosas con Jesús hoy desde la palabra de Dios. Y vamos a entender lo que significa la misión de la iglesia. Les escucho entonces, queridos niños, para que los compañeritos estén atentos del otro lado y puedan escribir y puedan aprender con nosotros. Lo que la iglesia nos enseña ahora es lo mismo que enseñaban los apóstoles y que a su vez aprendieron de Jesús. La fe que vivían los cristianos de los primeros tiempos se transmitió Por generación en generación hasta nuestros días. Muy bien, entonces de generación en generación hasta nuestros días. Eso que le fue pasando entonces Jesús
y le fue enseñando a cada uno de los apóstoles. Queridos niños, esto es muy importante, que nosotros sepamos que hay una misión específica, que hay una enseñanza que Jesús nos fue dejando. Pero ¿dónde Jesús nos dejó esas enseñanzas, queridos niños? Y nosotros lo encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Estén atentos, niños, porque les voy a hacer algunas preguntitas. Les cuento que la Biblia tiene 73 libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, queridos niños? 73 libros. Muy bien, 73 libros. Y en el Antiguo Testamento tenemos 46 libros. Tiago, ¿cuántos libros tenemos en el Antiguo Testamento? 46 libros. Muy bien, tenemos 46 libros, queridos niños. Y luego tenemos el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Lucas, ¿cuántos libros tenemos en el Nuevo Testamento? 27 libros. 27 libros. Y así entonces los dos juntos me van a decir que tenemos 73 libros en toda la Biblia. ¿Cuántos libros tenemos entonces en toda la Biblia, queridos niños? 73. 73 libros, queridos niños. Bueno, y es ahí donde encontramos la misión de aquello que Dios nos encarga a todos nosotros. Dios nos regala a todos nosotros la posibilidad entonces de hacer cosas buenas, de hacer cosas grandes, y eso se llama misión. Misión significa entonces ser enviado. Queridos niños, ¿qué significa la palabra misión? Ser enviado. De nuevo, ¿qué significa entonces la palabra misión? Ser enviado. Ser enviado. Y eso es entonces, queridos niños, lo que nosotros tenemos que procurar hacer. Ser enviados por Jesús, ser enviados para hacer el bien. Y eso va a depender de quién, queridos niños. Va a depender de nosotros. ¿De quién, queridos niños, va a depender eso? De nosotros. De nosotros. Otra vez más fuerte porque les veo calladito a todos ustedes. Parece que están durmiendo. ¿De quién depende todo eso, queridos niños? De nosotros. De nosotros, porque Jesús siempre nos envía y nos dice hay que ser buenos, hay que ayudar en casa, hay que ayudar al compañerito, hay que estudiar siempre. Y por eso entonces hoy estamos mirando cuál es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia, queridos niños, es que todos hagamos el bien. La misión de la iglesia es que nosotros le demos a conocer a Jesús, que todos sepan que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús nos quiere mucho y que Jesús quiere que nosotros nos portemos bien. Ustedes se quieren portar mal, queridos niños. Atención, atención. Bueno, entonces, queridos niños, ahora de nuevo vamos nosotros un momentito a la pausa, pero nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Muy bien, entonces todos contentos hoy porque tenemos un tema muy importante. Lucas, ¿cuál es el tema que nosotros hoy estamos desarrollando? La misión de la iglesia. La misión de la iglesia. Todos tenemos una misión muy importante. Todos tenemos algo lindo que tenemos que hacer. Y bueno, sobre eso estamos trabajando y sobre eso estamos haciendo, queridos niños. Y nosotros sabemos que cuando Jesús resucitó, después le llamó a toditos sus apóstoles. Y dice que ya eran 11, porque se acuerdan, queridos niños, que había uno que le defraudó a Jesús, que no le hizo caso, Judas. Judas entonces le traicionó a Jesús, después salió del grupo de los apóstoles.
Y ahora entonces le encontramos a los 11 que Jesús les reúne y les da una misión. Queridos niños, ¿qué es lo que Jesús les da? Una misión. Les da una misión. Y la misión significa ser enviados. ¿Qué significa la misión? Ser enviados. Ser enviados, es decir, que Jesús nos envía. Y ahora, queridos niños, escuchen bien lo que tenemos que aprender. Jesús nos envía a bautizar siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos niños, Jesús nos envía entonces a bautizar en el nombre ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del del Espíritu Santo. Y entonces así nos hacemos cristianos, niños. Y ser cristiano significa ser otros Cristos, vivir como Cristo, amar como Cristo, reírnos como Cristo, jugar como Cristo, todo como Jesús, porque tenemos que imitar siempre sus virtudes, queridos niños. Y esas son las cosas lindas que hoy nosotros tenemos que aprender y estamos aprendiendo en este programa. Entonces, queridos niños, eso de que los discípulos estuvieron 3 años con Jesús conviviendo para poder aprender cosas lindas, para poder aprender todo lo que Jesús les quería enseñar y sobre todo la manera como Él vivía. Que entonces lo que ellos aprendieron con Jesús, la manera como Él vivía. Queridos niños, ¿qué es lo que ellos aprendieron? La manera en la como que Él vivía. Jesús, ¿cómo vivía Jesús? Otra vez, ¿qué es lo que aprendieron entonces los apóstoles? La manera en que Jesús vivía. La manera en que Jesús vivía. Entonces eso tenemos que estar atentos, niños, porque para eso tenemos que conocer lo que hizo Jesús, amar lo que hizo Jesús, y entonces vamos a vivir así como Jesús vivió. Entonces, queridos niños, así vamos a ir concluyendo hoy nuestro programa, sabiendo nuestro tema principal. Lucas, ¿cuál es nuestro tema principal del día de hoy? La misión de la iglesia. Muy bien, la misión de nuestra comunidad, la misión de nuestra familia. Tiago, ¿cuál es entonces nuestro tema de hoy? La misión de la iglesia. La misión de la iglesia, y eso tenemos que llevar entre los compañeritos y en nuestra casa. Todos tenemos que portarnos bien y todos tenemos que hacer esa misión que Jesús deja en nuestro corazoncito, que hagamos cosas lindas, que hagamos bien las cosas y que nos preocupemos todos, con mamá, con papá, con los compañeritos, para que todos hagan bien las cosas. Y bueno, ahora te voy a preguntar, Lucas, ¿qué aprendiste hoy en esta catequesis? Hoy yo aprendí que todos los cristianos tenemos una misión que cumplir. Muy bien. Hoy entonces, eso es lindo que aprendamos todos, queridos niños, que todos tenemos una misión que cumplir. Niños, ¿qué es lo que tenemos todos? Una misión por que cumplir. Una misión que cumplir, queridos niños. Y para eso tenemos que esforzarnos, para eso tenemos que luchar, para eso tenemos que ser buenos chicos. Y vos, Tiago, decime qué aprendiste hoy en este programa de catequesis. Yo aprendí que Jesús nos dio una misión a todos. Muy bien, entonces Tiago aprendió que Jesús nos dio una misión a todos. Todos tenemos una misión muy importante que cumplir, queridos niños. Y por eso nos llamó Jesús para ser buenos. Por eso Jesús nos llama para que nosotros podamos esforzarnos, queridos niños, y ser buenos chicos. Bueno, vamos a ir concluyendo, queridos niños, pero antes vamos a poner juntas nuestras manos y vamos a rezarle a Papá Dios, que nos quiere mucho y que nos da esa misión para cumplir. Y vamos a decir la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Muy bien, queridos niños, y así, con esta oración estamos concluyendo el día de hoy nuestra catequesis. Les voy a dar la bendición, y así nos despedimos. Sean bonitos, y sobre todo sepamos que Dios nos ha dado una misión a todos como cristianos. Y así, la bendición de Jesús descienda sobre todos ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
y nos despedimos de nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús.